y bienvenidos a este evento tan especial que se engloba dentro de las actividades que estamos desarrollando para celebrar la boda de oro del Torneo Internacional Ajedrez de la Roda. Soy Julián González, director del torneo, porque siempre tiene que figurar uno, ya que el núcleo organizativo es familiar y estoy muy orgulloso de representar y continuar con el legado del alma del ajedrez en la Roda, André Martínez. Gracias a él, gracias a ti, tío, hemos logrado alcanzar esta cifra mágica de 50 años. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que nos han apoyado desde los inicios, así como los que se han ido incorporando en los últimos años, tanto instituciones públicas como privadas, y todo el grupo de personas que han ido colaborando a lo largo de la historia para que todo esto se haga realidad. Centrándonos en esta edición, como habéis podido ver, llevamos como bandera una obra de arte en un cartel realizado por el artista local e internacional Remy, quien ha sacado una serie limitada de láminas del cuadro. Gracias, Remy. Además, queríamos tener unas actividades paralelas al torneo para conmemorar el aniversario. Y aquí nos encontramos, en un acto de primer nivel, con unos invitados de lujo a los que agradecemos por querer formar parte del ajedrez en la Roda y por este inolvidable día. Muchas gracias. Sin más dilación, doy paso al moderador del acto, el periodista especializado en ajedrez más prestigioso del mundo. Escribe en El País y en su trayectoria cuenta con un sinfín de éxitos. Además, hace un trabajo incansable desde la Federación Internacional en pro del ajedrez educativo. Con todos ustedes, Leoncho García. Muchas gracias, Julián, por esa presentación tan amable. Luego esta noche te tomas lo que quieras a mi cuenta. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes a todos. Siento un poco de miedo, porque me da miedo que ustedes piensen que las palabras que voy a decir ahora son, bueno, una muestra de que hablo con educación, con cortesía, y que podría decir lo mismo si estuviera en Tombuctú en lugar de en La Roda. Pero me pongo la mano en el corazón para que decirles, créanme, que lo digo de verdad cuando refuerzo la idea de que para mí estar aquí hoy no es solamente un compromiso profesional, no es solamente un honor, es una obligación moral. Por varias razones. Bueno, para empezar, mi conexión con el ajedrez, mi dedicación al ajedrez también tiene 51 años. Este torneo tiene 50 ediciones en 51 años. Solamente ha fallado el año del COVID por razones obvias. Pero es que además, si hablamos solamente de la parte puramente deportiva del torneo, bueno, en España no creo que encontremos un caso igual. Y en el mundo, aquí me sobran dedos seguramente para contar los torneos que tienen un palmarés tan sólido como el de la Roda. Por aquí ha pasado, por ejemplo, 2 veces Anatoly Karpov, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Buena parte de los mejores jugadores del mundo actuales, por ejemplo, los prodigios de la India, que van a pelear ahora para ser aspirantes al campeonato del mundo, han pasado por aquí también. Y no solo eso, aquí se han jugado campeonatos de España de diversas categorías, algún campeonato del mundo para personas ciegas. Hay un dato que me han dado esta mañana que me ahorra muchos comentarios. Tengo entendido que La Roda tiene menos de 16.000 habitantes, 15.000 y pico, y tiene unos 15 campeones de España, especialmente en categorías escolares. No sé si en España habrá otra ciudad que en proporción a su número de habitantes tenga tantos campeones de España. Pero hay algo todavía más que eso, algo que refuerza mi obligación moral de estar hoy aquí. Porque
Algunos de ustedes seguramente habrán oído que España está ahora en la vanguardia mundial en cuanto a la utilización del ajedrez como herramienta educativa en las escuelas. Esto viene de lo que yo llamo el milagro del Parlamento español el 11 de febrero de 2015. ¿Pueden creer ustedes que ese día todos los partidos políticos, sin excepción alguna, se pusieron de acuerdo en algo? Yo estuve a punto de llamar al Vaticano esa tarde. Y ese algo fue recomendar la introducción del ajedrez como herramienta educativa en horario lectivo. Pero es que aquí en La Roda, desde hace más de medio siglo, eso ya se estaba haciendo. Y en realidad eso está muy conectado con la historia del torneo. Porque claro, si tengo que nombrar ahora al equipo enorme de gente que ha hecho posible a lo largo de 51 años que este torneo sea tan prestigioso, pues este acto sería interminable. Pero puedo llamar al escenario a una sola persona que sin duda alguna es la que mejor representa a todos ellos. Y además, esa persona es precisamente la que hace más de medio siglo estuvo dando clases de ajedrez en un colegio de La Roda. Tomás Navarro Tomás es el colegio, y él, si ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir ahora, les ruego que se pongan de pie para homenajearle como se merecen, es Andrés Martínez Cebrián. Mañana he podido comprobar que tienes muy buena memoria. Entonces, claro, si empiezas a hablar de todo lo que recuerdas del torneo, me imagino que puedes estar durante horas contando anécdotas muy jugosas. Pero, ¿cuál es tu principal pensamiento? Si tuvieras que resumir todo lo que te ha dado a ti el torneo de La Roda y todo lo que ha sido, en un minuto, ¿qué dirías? Bueno, en principio me es muy difícil hablar después de este recibimiento, pero básicamente si hablamos de labor o de mi trabajo lo resumiría en el aspecto escolar. En el aspecto escolar, durante 4 años en el Colegio Purificación Escribano y durante 30 años en el Tomás Navarro Tomás. Allí dábamos clase de ajedrez, pues en el recreo me quedaba con aquellos que querían jugar al ajedrez. Cuando terminaban a las 6 a la 1, pues me quedaba también hasta las 2. Y por las tardes los alumnos del Instituto Doctor Alarcón se cruzaban al colegio y allí pues entrenábamos en aquella época y durante esos años. Eso es para mí lo que más me ha calado, digamos, o lo que mejor me queda de lo que intenté. Tengo que decirte que hasta hubo algún año que había hasta casi 400 alumnos de todos los colegios que practicaban el ajedrez en La Roda. Casi podríamos encontrar muy pocas personas que no hayan practicado el ajedrez de pequeños en La Roda. Bueno, ese último dato que acabas de dar ya es verdaderamente muy significativo, ¿no? Los miles de rodeños, ¿es el gentilicio? Rodeños, ¿no? Los miles de rodeños que habrán pasado por tus clases, pues es realmente impresionante. Bueno, si hablamos solo del torneo, desde su vertiente más deportiva, obviamente en 50 años han pasado innumerables cosas, algunas verdaderamente peculiares. Por ejemplo, que mi competidor, y sin embargo muy amigo, el corresponsal de ajedrez del diario Marca, Jesús Boyero, conoció a quien hoy es su esposa, a Mercedes, en la edición del 86. Pero tú seguro que recuerdas muchas más cosas interesantes. Bueno, efectivamente sí fue. En el año 1986 se celebró el Campeonato Absoluto de España
digamos que es la prueba más importante del calendario de la FEDA, y aquí estaba Jesús Boyero, era joven, y bueno, pues como ya lo has dicho tú todo, ¿no? Aquí fue donde conoció a Mercedes y aquí se casó. Y bueno, de anécdotas, no sé, hay alguna, pero quizás la más curiosa fue en aquel campeonato en el que entonces campeón de España, Rivas, gran maestro internacional de Andalucía español, pues se nos quedó encerrado en el aseo. Vamos a empezar la ronda y no lo encontrábamos, y bueno, al final por fin tuvimos que forzar la puerta y sacarlo de allí. Estaba nervioso, preocupado, y lógicamente, y bueno, pues nada, se incorporó, pero que es como, digamos, una anécdota un poco, si queremos decir, graciosa, ¿no? Luego pues ha habido de todos, ha habido también anécdotas un poco menos graciosas, en cuanto a un jugador, pues su comportamiento era realmente detestable, y no hubo manera nada más que sacarlo por la policía de la sala de juego, y bueno, pues no te quiero decir, después me puso un juicio y wow, qué historias, ¿sabes? Lógicamente lo perdió, ¿no? Pero bueno, hay algunas más por ahí, pero bueno, no te creas que las recuerdo, porque dices que mi memoria es grande, pero bueno, ya son muchos años los que tengo y no todo se recuerda. Es rara la conferencia o mesa redonda o similar en la que a mí no me pregunten por qué hay tan pocas mujeres en el ajedrez. Y sin embargo, aquí en La Roda también habéis sido pioneros en eso y habéis cuidado especialmente el ajedrez femenino. Tuvimos una época, desde luego, que hacías tú antes la comparación con otras poblaciones, era inmensamente superior en La Roda con otras. De hecho, jugadoras de La Roda, durante 5 años seguidos fueron campeonas de España o subcampeonas de España con el colegio, el Instituto Doctor Larcón Santón de mujeres. También los chicos, los resultados eran muy buenos, y esto pues empezó en el año 78, y ya en el 79, 80, 81, 82, 83 y hasta el año 84 fueron todos los años o campeonas o subcampeonas. La Roda la temían cuando iba a jugar por ahí, sobre todo el equipo femenino, ¿no? Y había, sí, muchas mujeres, y ha habido en La Roda que han practicado, y ha habido después de eso jugadoras campeonas de España. Ana Isabel González Berruga fue campeona de España universitaria, individual y por equipos. Asun Martínez fue campeona de España también individual y por equipos en el 99. Y bueno, pues hay otros. Luego me estás hablando del femenino, pero también hemos tenido chicos. Nuestro Álvaro Buendía Pinar fue campeón de España sub-14 en la competición de por edades. Entonces tenemos un historial y además de eso muchísimas participaciones en campeonatos de España, amén de resultados y de campeonatos regionales, etcétera, etcétera. Lo más difícil ha sido conseguir el dinero, los patrocinadores, el apoyo de la prensa, ¿o hay algo más difícil que eso? Bueno, el dinero ha sido relativamente difícil al principio. Después creo que las instituciones públicas y privadas han tomado, digamos, conciencia de lo que se estaba haciendo, de los torneos que llevábamos, de las participaciones, bueno, fabulosas como en el torneo de este año, y de que se hacía un trabajo, una labor, y no ha sido difícil. Quiero decirte que tanto las instituciones públicas como privadas nos han ido apoyando, y si, año tras año, y si no, no hubiéramos llegado jamás a 50. Sí, basta ver el cartel, por ejemplo, para ver que tenéis patrocinios verdaderamente sólidos. Podemos tener un baremo de premios a nivel muy alto, y mantener el torneo y garantizarlo pues año tras año. Entonces no ha sido difícil. Vamos a ser sinceros, hemos tenido el apoyo y hemos sentido ese apoyo de esas instituciones públicas y privadas durante todos estos años.
Bueno, y como ahora vais a celebrar en Semana Santa la 50ª edición, ¿existe algún riesgo de que alguien diga, bueno, 50 ya está bien, se acabó, o el futuro está garantizado? Bueno, ¿para qué voy a decir? Soy ya muy mayor, voy a cumplir 80 años, o sea que ya, y entonces yo realmente hace 2 años que pedí ayuda porque no, y decía que yo así no podía ser. Entonces inmediatamente salieron, digamos, mis sobrinos, como ya conoces, Julián y Mario, y mi hija Asun, y dijeron pero que yo no podía dejarlo. Digo, bueno, pues yo seguiré ayudando, y de hecho, como también hace un momento lo ha dicho, mi sobrino Julián es el presidente y el director del torneo. Yo ayudo lo que puedo. Creo que viéndolos a ellos el torneo tiene futuro y creo que seguirá, y yo lo que pueda pues seguiré ayudándoles. Pues para terminar, Andrés, y me vuelvo a poner la mano en el corazón porque no quiero que esto suene como una frase, digamos, rimbombante y hecha. Estoy muy convencido de que si en cada país del mundo hubiera un organizador como tú, el ajedrez sería tan popular como el tenis, como mínimo. Muchas gracias, Andrés. De nada. Bueno, hemos hablado de cómo es el torneo de la Roda desde dentro, de cómo se organiza, etcétera. Después, el acto, la parte principal de este acto será un diálogo bastante profundo sobre los aspectos más culturales y educativos del ajedrez, pero obviamente en un acto como este no puede faltar un gran jugador que represente a los miles que han pasado por el torneo de la Roda. Y tenemos uno cuya categoría está realmente a la altura de las circunstancias. Ha ganado el Campeonato de España en las últimas 3 ediciones, es el actual campeón de España. Antes fue cuádruple campeón de Venezuela y anoche estaba ganando un torneo en Alemania. Pero él también llegó a la conclusión de que su obligación moral era estar hoy en la Roda para contribuir a esta conmemoración. Es el gran maestro Eduardo Iturrizaga. Primero, de verdad, enhorabuena por ese torneo de ayer, que era relámpago. Sí, era relámpago, un torneo por equipos, 25 rondas, todo el día, así que terminé súper agotado, pero como bien dijiste, tenía muchas ganas de estar aquí en la Roda por primera vez, y bueno, justo ahora en la Boda de Oro para mí es un honor, y agradezco obviamente la invitación para este gran evento que es de lo mayor de España, ¿no? Cada vez que yo voy a un torneo abierto importante como el de la Roda, siempre me viene a la cabeza la idea de que el ajedrez es uno de los pocos deportes donde las estrellas como tú pueden convivir en la misma sala y en el mismo hotel durante varios días con muchos aficionados, digamos, normales, incluso pueden enfrentarse entre sí, sobre todo en las primeras rondas del torneo. Supongo que tus inicios también fueron en torneos abiertos, ¿no? Sí, yo toda mi vida he jugado, bueno, desde que comencé a los 10 años, torneos Opens. Y la verdad es que he pensado que los Opens es lo que mantiene con vida al ajedrez también, ¿no? Lo que nos une a los aficionados con los jugadores profesionales, y yo creo que los jugadores profesionales como nosotros tenemos quizás la obligación de contribuir también cuando jugamos con los aficionados, comentar un poco, y eso les hace mucha ilusión. También a nosotros nos hace ilusión bajar del hotel, que es completamente la visión de un torneo cerrado, ¿no? Que bajas al hotel y no ves a nadie. En cambio, en un torneo Open puedes bajar del hotel y ves a todos reunidos, quizás analizando partidas. Tú puedes ir y opinar, y obviamente esa es una contribución que
que por lo menos a mí personalmente me encanta, ¿no? Desde un punto de vista más personal, ¿qué cosas te han pasado a ti a lo largo de tu ya larga carrera, aunque todavía seas joven, pero llevas desde niño prácticamente brillando en el ajedrez? ¿Qué anécdotas o qué cosas que te parezcan a ti significativas por algún motivo, pueda ser gracioso o no, que puedas contarnos? Sí, bueno, anécdotas como tal seguramente tengo muchísimas. Yo lo que creo es que en este tipo de torneos Opens hay más lucha que en los torneos cerrados. Por lo menos en lo personal, he tenido Opens donde sufrido mucha tristeza por alguna partida en específico, porque hasta la última ronda estás luchando por los primeros puestos, por ganar el torneo. Justo tuve una anécdota con un gran amigo mío que es Julio Granda, en un torneo Open, o sea, nosotros muy amigos fuera, pero dentro... Perdona que te interrumpa, Granda, que es un héroe aquí en la Roda, porque sí, ha ganado creo que 3 veces. 4 veces. 4 veces. 4 y bueno, nosotros fuera del tablero somos muy amigos, pero cuando nos enfrentamos, que quizás nos enfrentamos casi 70 veces en lo que llevamos, bueno, lo que llevo de carrera, y justo la partida más dolorosa de toda mi carrera fue cuando perdí contra Julio en un campeonato de América, y en ese tiempo estaba con Elisbar Ubilaba, que me acompañó a Mar de Plata. ¿En Argentina? Sí. Y terminé una partida intensa, última ronda. Por primera vez era una oportunidad para mí de ser campeón de América y no lo pude lograr, perdí esa partida. Y recuerdo que fuimos caminando por Mar de Plata, Ubilaba y yo, y me recuerdo claramente cómo se le salían las lágrimas, o sea, lo sufrió conmigo después de, la verdad es que un gran torneo y una gran ayuda. Pero así como tuve esa anécdota triste, también tuve cuando era muy pequeño, cuando tenía 13 años, y comencé un centroamericano sub-20. Allí yo no tenía lo internacional, pero tenía muchas ganas y mucha ilusión y tenía en mente dedicarme al ajedrez, que en Venezuela nunca nadie se había dedicado al ajedrez profesionalmente hasta ese tiempo. Y inicio el torneo y pierdo la primera partida, y recuerdo que un árbitro nacional se acerca a mí, tenía mucha confianza con él, y nos sentamos en la grama y comenzamos a hablar, y me comenzó a dar apoyo, que me olvidara de eso. Y yo realmente no era para nada favorito, yo no tenía ranking, había gente de 2400, maestros internacionales, y me dio mucho ánimo, y ese fue el torneo que cambió mi vida quizás, porque gané 7 partidas seguidas, la última fue tablas, pero ya había ganado el torneo, y eso me da el título de maestro internacional con una norma de gran maestro. Y tenía 13 años, no tenía ranking internacional, y ese Open me dio un cambio para mí, ¿no? Un gran cambio, y ahí ya terminé de decidir totalmente de que me iba a dedicar a esto, que era lo que yo quería. Intuyo que también podrías contarnos algo de noches duras, en el sentido de que de pronto te despiertas en la mitad de la noche y en algún lugar de tu cerebro hay una voz que dice alfil G5, pero ¿por qué no hice alfil G5? Sí, no solo por reprocharte quizás una jugada, también cuando te preparas para una partida muy importante que tienes al día siguiente en la mañana, y preparaste varias líneas, pero de repente estás durmiendo y a las 2 de la mañana algo te viene a la cabeza que tienes que terminar de preparar algo más, ¿no? Una más. Y ya hay veces que quizás te despiertas y lo intentas preparar, y hay veces que no, pero cuando no, después en la partida justo entras en esa línea que debiste revisar. Y eso pasa mucho. Y sí me ha pasado, claro. En la larguísima obra del invitado que vamos a tener después, Arturo Pérez Reverte, hay al menos 2 novelas donde el ajedrez es verdaderamente importante: La tabla de Flandes y El tango de la Guardia Vieja, además de muchos guiños al ajedrez en otras muchas novelas. Imaginemos que tú, que has vivido tantísimo el ajedrez desde dentro, y por tanto puedes contarlo desde una perspectiva casi íntima, si tú tuvieras que escribir tu propia novela de ajedrez, o como lector
¿qué tipo de novela de ajedrez, sobre qué aspecto del ajedrez te gustaría que fuese la novela? La verdad que es una pregunta muy interesante. Yo creo que justo si yo tuviese que escribir algo sobre ajedrez, pienso que mi vida, mi carrera, sería muy interesante para una novela de ajedrez. Yo, desde el inicio, hay mucha política, es algo de romance, una historia muy larga con la que ahora es mi esposa, de que nos conocimos desde que inicié en el ajedrez, y muchos altos y bajos, también inmigración que tuve, me mudé a España, todos los viajes que tuve a lo largo de mi carrera, viniendo de Venezuela a España por varios meses, por muchos años, para poder alcanzar mi sueño. Y bueno, la verdad es que eso yo creo que sería algo muy bonito, que quizás quizás me lo proponga hacer algún día. Tu contribución a este cincuentenario no termina hoy. Evidentemente vas a jugar la 50ª edición, pero también das una exhibición de simultáneas, ¿no? Sí, el día 26 de marzo estaré dando una simultánea en la Posada del Sol, y luego desde el 27 estaremos ya participando en el Open Internacional. La verdad es que estoy con muchísimas ganas. ¿Y hasta el 26 estás en casa o tienes que ir a más sitios? No, ya ahora que regresé de Alemania ayer, bueno, llegué hoy, ahora voy a descansar un poco, prepararme un poco para el torneo y ya luchar. Pues que se preparen bien tus rivales, porque tú vas a venir muy fresco entonces a la Roda. Así es. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora lo que tengo que decirles es que tienen ustedes mucha suerte, porque nuestro invitado especial de esta noche es uno de los ciudadanos españoles con mayor prestigio internacional, y esta mañana venía yo pensando, cuando veníamos juntos en el coche, que de todas las personas de vida fascinante que he tenido el gran privilegio de conocer en mi vida, él es casi seguro la persona que ha tenido una vida más intensa. Sumemos por una parte 21 años como corresponsal de guerra, conociendo a lo peor y a lo mejor de la naturaleza humana, y luego cómo ha sabido plasmar de forma virtuosa, magistral, todas esas vivencias insuperables en muchas novelas, hasta el punto de que creo recordar que el número de ejemplares vendidos de todas sus novelas supera ya los 20 millones. Por tanto, se pueden imaginar que hablar con él pues es un placer inagotable, y también no les costará imaginar la cantidad de invitaciones que tiene que rechazar, que viaja más de lo que él quisiera, porque necesita obviamente tiempo para escribir, y que a estas alturas de la vida su ego está más que alimentado de premios, de felicitaciones y de parabienes. Y a pesar de todo eso, viene aquí a la Roda de forma totalmente desinteresada. Arturo Pérez Reverte. Arturo, no sé si el hecho de que estés en la Roda ahora, o sea, las razones por las que estás tú aquí, se pueden conectar de algún modo con un titular que yo no olvidaré nunca. Te hicieron una entrevista hace años en el Diario de León, y el titular era: hace tiempo que cambié a Dios por el ajedrez.
es verdad. Bueno, estoy aquí por dos razones. Primero, porque es ajedrez. Segundo, porque estás tú. Somos amigos hace muchísimos años. Yo todavía era reportero cuando una obra se llamaba La tabla de Flandes, que hablaba de ajedrez. Me fui a la guerra del Golfo y al volver la novela había ido muy bien y Leoncho me llevó a un programa que se llamaba En Jaque y me regaló una camisa, no, una sudadera, una felpa, no ustedes una felpa, y aquí En Jaque. Y la llevé en la guerra de Croacia, la llevé todo el tiempo, era muy agradable y tapaba para que no se viera el logotipo, con el micro tapaba así la mano, pero y somos amigos desde entonces, muy amigos. Cuando he tenido algún problema en alguna novela como El tango de la Guardia Vieja sobre ajedrez, lo llamaba y le consultaba, me resolvió bastantes problemas técnicos y le tengo, aparte creo que es uno de los más grandes comunicadores que he conocido en mi vida, es una inteligencia comunicativa extraordinaria y somos muy amigos, por eso estoy aquí. Bueno, ya que me has dejado la pelota votando, voy a contar... Lo de Dios y el ajedrez. Lo de Dios y el ajedrez me bueno, a eso volvemos ahora, pero ya que me lo has citado, voy a contar una pequeña interioridad que supongo que no te importará, como lo has citado tú. Arturo me pidió que le echase una pequeña mano asegurándome de que los perfiles de los ajedrecistas y las cosas que él contaba sobre el interior del mundo del ajedrez en el tango de la Guardia Vieja, pues eran, digamos, rigurosamente verosímiles, digamos, ¿no? Podrían ocurrir en la vida normal. Entonces, esto no sé si te lo he dicho, pero hacer eso me costó bastantes kilómetros caminando como un tigre enjaulado por el pasillo de mi casa. Porque hubo varios momentos en los que lo fácil para mí era llamarle y decirle: Arturo, las últimas 50 páginas que has escrito a la basura, escríbelas otra vez. Pero claro, eso no era lo que él esperaba de mí. Entonces, bueno, hicimos ahí un trabajo de pulir finamente los textos, de manera que recortando un poco, cambiando pequeñas cosas, pues al final quedara bien. Fue para mí un reto apasionante. Le planteé un problema de ajedrez que yo no podía resolver. Mi capacidad como ajedrecista, yo soy un ajedrecista muy mediocre, luego hablaremos de eso, yo soy muy mediocre. Entonces, como ajedrecista, yo no era capaz de resolverlo. Entonces dije: Leoncho, necesito ayuda a los amigos, está para eso, para fastidiarlo, ¿no? Así que bueno, lo tuve una temporada dándole vueltas a la cabeza y lo resolvimos bien. Volviendo al principio, el ajedrez lo pones a la altura de Dios, entonces ¿tanto te ha dado? Bueno, es que, vamos a ver, yo fui un chico bien educado. En España, yo nací en el 51, ahora tengo 72. Entonces, claro, yo fui educado para un mundo en el cual los curas eran buenos, los guardias eran honrados, los políticos no existían, todo ese tipo de cosas. No era un mundo perfecto, cuando era pequeño, ¿no? Después, cuando crecí, vi que no era así, vi que el mundo era diferente y vi que ese concepto de que Dios cuida de ti y el ángel te la guarda y tal, no era exacto. Entonces, bueno, la vida me fue, como nos pasa a todos, despojando. Bueno, por el lugar donde yo viví me despojó quizá de cosas más importantes o más necesarias para la hora de hacer frente a la vida. Entonces, bueno, yo me quedé con una orfandad intelectual importante. Yo necesitaba la palabra mística es excesiva, algo en lo que sentirme cuando uno va, iglesias a las que entrar cuando me encontraba turbado. Entonces, claro, yo crecí en una casa, mi padre era un gran jugador, mi padre sí era un muy buen jugador de ajedrez. Navegó mucho tiempo en petroleros y entonces todos los capitanes de los petroleros eran amigos suyos. Entonces yo de pequeño, claro, en los barcos jugaba mucho al ajedrez. Yo de pequeño crecí, muy pequeño, viendo a mi padre jugar con ellos al ajedrez, veía el tablero. Entonces, para mí siempre tuvo el ajedrez algo mágico, casi místico, esas piezas, esos movimientos extraños en el tablero, esa reina aparentemente femenina, es decir, débil según la época, ¿no? Pero que era la más poderosa. En realidad, ese rey poderoso, pero en realidad el más débil de todos, ¿no? Todo eso me fue creando una especie de atractivo singular. Y cuando las ideas religiosas o las ideas, esas sí, religiosas, fueron diluyéndose con la vida, el ajedrez ocupó su lugar. Entonces yo, cuando me sentaba ante un tablero o asistía a una partida, me hago cuando entraba en una iglesia, me sentaba sereno, todavía lo hago, en una iglesia estás y ves la iglesia. Yo no pienso en Dios en la iglesia, pienso en los hombres que creyeron en Dios y en los hombres a los que Dios les fue útil, los hombres a quienes la creencia en Dios les ayudó a hombres y mujeres a que su vida fuese más serena, ¿no? Entonces, para mí el ajedrez es eso. Yo me acerco a esta mañana creo que lo he dicho, yo no sería un buen
buen sacerdote en la misa, pero sería un buen feligrés en el ajedrez. Yo, como he dicho, soy malo, mal ajedrecista, pero veo en él cosas, aprendí a ver cosas en él que para mí son muy importantes, claves de la vida y del mundo y de la vida y de la muerte que están ahí. Y ahí viene, digamos, mi vinculación. Por eso dije una forma de butade, entre comillas, para tal, que cambié en un momento de mi vida a Dios por el ajedrez. Y eso explica entonces que en una de tus primeras novelas y de las más exitosas, La tabla de Flandes, en un entorno de pintura, intriga, novela policíaca, decides que el ajedrez ahí es un factor muy importante, ¿no? Exacto, yo ya había estado en la guerra. Entonces, claro, la guerra es geometría, la guerra es muchas cosas, pero también es geometría. Uno en la guerra se da cuenta de que hay una serie de líneas, de movimientos, de azares, de escaques que en diagonal, en línea recta, en saltos de caballo, de los que depende la vida y la muerte, incluso la tuya. Entonces, quizá por mi formación de niño, mi proximidad al tablero de mi padre, los amigos de mi padre, yo tenía esa percepción del mundo. Entonces vi que en la guerra, era como que el ajedrez estaba ahí. Yo veía la guerra como el ajedrez. Una de las maneras de ver la guerra era el ajedrez. Entonces descubrí fascinado que había una vinculación intelectual entre el ajedrez que jugaba mal, o el ajedrez que había visto en mi casa, y el ajedrez de la vida. El ajedrez de la guerra, la muerte, claro, el azar. Entonces, claro, eso me hizo ver, claro, es que lo bueno de ir a los sitios, y no hablo de la guerra, hablo de ir a cualquier sitio, cuando has leído, es que puedes proyectar en esos lugares lo que has leído. El que llega a Roma huérfano de historia, o a la Roda, o a la Mancha, huérfano de Quijote, o de lo que sea, no ve más que un paisaje yermo, o trigo, o lo que sea, o queso, o aceite y demás. Pero el que llega a la Mancha, habiendo leído el Quijote, proyecta en cada paso que da, proyecta esa magia que tiene. Entonces, bueno, pues a mí me pasó lo mismo. Proyecté en la guerra lo que el ajedrez me había dejado. De ahí mi vínculo estrecho. Y a la hora de contar una novela, decir que el ajedrez era una buena forma. Además, recuerda la novela La tabla de Flandes, una novela en la cual el ajedrez es símbolo de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo utilicé como símbolo, como territorio, como escenario. Para mí es muy importante. Lo sigue siendo todavía. Aún todavía ahora pongo un tablero en casa y pongo, ya no me gusta jugar con nadie, pongo un problema de ajedrez de los muchos libros que tengo, y con el problema de ajedrez encima de la mesa tengo un bonito ajedrez clásico, en Stoughton clásico, y con él a mano pues muevo, miro, me siento, me levanto, miro por la ventana, me siento otra vez, y lo de menos es el problema. Vuelvo a la iglesia y me siento a rezar, ¿comprendes? Cuando hablabas de la guerra, me estaba recordando una frase que no olvidaré nunca. Me lo dijo Anatoly Karpov, como lo he mencionado antes, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Estuvo en la Roda 2 veces. Y en la primera entrevista, mi segunda entrevista con él, diciembre del 85, él me dice: los países que tienen conflictos graves entre sí deberían solucionarlos enfrentando a sus mejores ajedrecistas en lugar de matarse en guerras, porque entonces estaríamos ahorrando millones de muertos, tragedias inmensas, destrucción masiva. Pero claro, entonces Arturo Pérez Reverte se hubiera quedado sin trabajo, o su vida hubiera sido muy distinta. No hay peligro, es bonito pero inviable. O sea, eso es una gilipollez, o sea, impensable. O sea, no, eso está bien para decírtelo a ti, además que eres un periodista prestigioso y que salga en un titular en un periódico, comillas. No, eso es imposible. El ser humano no es así. Pero de tu contundencia se reduce entonces que tú crees que el ser humano es malo por naturaleza. Sí. Sí. No es malo, vamos a ver, no, es más complejo que eso. El ser humano es un animal que nace en un medio hostil, sí, que se llama naturaleza. Y tiene que buscarse la vida. ¿Cómo? Calentándose, procreando, comiendo, depredando, matando, moviéndose, buscando el calor, la luz, el sol, el agua y demás. Eso hace que el ser humano genere, como los animales, pues es un animal, genere un montón, digamos, desarrolla actividades para sobrevivir, y eso incluye la violencia, incluye pues eso, la crueldad, mil cosas, ¿no? Entonces lo que hace el ser humano es que es fiel a su, y de eso tengo otra novela sobre eso, que se titula El pintor de batallas, ¿no? O sea, el ser humano no es más que fiel a su terrible simetría, a sus necesidades
genéticas, por decirlo de una forma tonta y simple, ¿no? O sea, el Homo sapiens es más homo que sapiens. No, es sapiens, y eso además nos hace peores. Es decir, mira, yo una cosa que he observado en la vida es que hay una crueldad bestial del bruto, ¿no? Una crueldad que el bruto no puede evitar. El bruto es cruel porque su naturaleza lo lleva a ser cruel, ¿no? Porque es simple, es cruel, y siendo cruel vences al siendo más cruel vences. Eso es elemental, ¿no? Todos de alguna forma lo hemos sido en el colegio, en algún... Pero después está la inteligencia la que nos hace peores. El animal inteligente del hombre es el más inteligente de los animales de momento, es el más peligroso, porque tiene muchos más mecanismos, muchos más recursos para hacer el mal. O sea, el ser humano el mundo es un lugar peligroso, un paisaje hostil, en el cual mueren primero los tontos, luego los débiles, luego los incompetentes. Luego, y al fin, esa es la escala, ¿no? Entonces, en ese terreno el ser humano no hace más que ser fiel a sí mismo, sobrevivir, matar, depredar, procrear. Eso es, o sea, no es que el ser humano sea malo o bueno, es que el lado que nosotros llamamos malo del ser humano es mucho más evidente, más intenso, más útil incluso que el lado bondadoso del ser humano. Y también te digo una cosa para terminar esta mini conferencia textando, es que yo en la vida he aprendido mucho más de los malos que de los buenos. Del bueno aprendes bondad. ¿Aprendes bondad? Bueno, está muy bien, la bondad es buena, ¿no? Qué bien, qué bueno es Leoncho o fulano de tal, ¿no? Pero del malo aprendes un montón de cosas, aprendes mecanismos. Del malo aprendes a protegerte de él, cuando conversando con él aprendes, ¿no? Aprendes cómo funciona la cabeza del malo, cómo funciona el mal, cuáles son los mecanismos, ¿no? Yo he pagado muchas cervezas a muchos malos, he tomado muchas copas con ellos, escuchando, con prudencia, y poniéndoles miguitas de pan para que fueran yendo donde yo quería que fueran y me contaran, ¿no? ¿Cómo hizo usted para matar a 6 millones de judíos? Es muy interesante, es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué en su cabeza hizo eso? ¿Por qué usted violó a aquella mujer? ¿Por qué mató a aquel...? ¿Por qué? Entonces, si te sientas y escuchas, después lo escupes, lo matas, lo fusilas, lo denuncias, lo que tú quieras, pero el rato que estás a su lado escuchando te hace más sabio. Y a la hora de sobrevivir yo en un medio hostil, cuanto más sepa del lado malo, mejor podré sobrevivir. Esa es la lección que saqué de la vida. Y también has aprendido que la persona más bondadosa y mejor del mundo, bajo determinadas circunstancias y presiones, se puede convertir en una auténtica bestia. Sin duda. Mira, tú ahora cierra esas puertas, cierra todo esto, bloqueanos, a todos tapia las paredes y déjanos medio océano de botellas de agua, un poco de comida, 6 mujeres guapas y 4 hombres guapos. Y verás la que se lía aquí. Verás a ver cuánto tiempo la gente educada, bondadosa, que lo somos, además lo somos, ¿no? Cuánto tiempo va a aguantar. ¿Cuánto iba a tardar la supervivencia o los impulsos originales a imponerse a la civilización, la cultura? Eso lo metí en la guerra. En la guerra no es más que quitarnos todo aquello que nos protege, que el nido de algodón en el que estamos viviendo, y enfrentarnos a la cruda realidad de la naturaleza. Es muy mala. La naturaleza, esos atardeceres tan bonitos, esas puestas de sol maravillosas, de anuncio de Coca-Cola y tal, todo eso es muy bonito, sí, pero debajo hay un horror, hay un dolor, hay una crueldad natural extraordinaria. Entonces el error está en cuando disfrutas del atardecer bonito, junto a una chica guapa, un chico guapo, o lo que sea, junto a tu familia, el error está en pensar que eso es el mundo. En el mundo, ahí debajo hay serpientes, alacranes, rectas y curvas que matan, tsunamis, enfermedades. ¡Ay, qué bonito! Es que es un paisaje precioso, es que es idílico. Claro, es porque hay tsunamis, imbécil. Porque durante muchos siglos ha habido tsunamis, por eso ahí no hay casas construidas. Pero tú vas y construyes una casa. Ahí voy a hacerme un bungalow precioso en una playa paradisíaca, ¿vale? Y de pronto llega el tsunami, raca, como ocurre de vez en cuando. Es que, bueno, no quiero seguir por aquí. Termino. Hace poco estuve en Nápoles. Que me gusta muchísimo, porque es como visitar a los tíos, a los abuelos, no es como estar en casa, ¿no? Y la ladera del Vesubio está llena de casas hasta arriba, sí, hasta arriba. El día que eso y reventará otra vez, ocurrirá, tiene que ocurrir, ocurre periódicamente, eso va a ser muy divertido de ver cómo la gente corriendo ladera abajo, ¿no? Es que se me ha inundado la casa. Claro, imbécil, ¿dónde vives? En la vaguada. Pues claro, se va vaguada porque por ahí pasa el agua desde hace un montón de siglos. Eso es. Entonces, vamos a ver, y termino, ya no me quiero... no se trata de vivir paranoico, se trata de vivir sabiendo
que haces así, pisas minas, pisas tal, sabiendo que el mundo es un lugar así, sabiendo que esto no tenemos ganada ni el confort, ni la seguridad, ni nada, ¿no? Eso es. Y el ajedrez, por volver al tema que nos ocupa hoy, enseña todo eso. El ajedrez, perdóname, un maestro como él, como el que acaba de sentarse aquí hace un momento, por un error, un momento, una distracción, puede írsele la partida de su vida al diablo, ¿no? Pues eso, basta una mosca, un semáforo en rojo, un virus, una cosita llamada bala para que tu vida cambie por completo. Y eso también es ajedrez. Exacto. Y de hecho, la última pregunta que te he hecho era pensando en el ajedrez, porque de parte de tu respuesta se deduce que todos los seres humanos tienen una mayor o menor tendencia a la violencia dentro de sí. Entonces, esta es la razón, no la única. Ahora les puedo contar alguna aventurilla personal que creo que es interesante para el gran público, digamos. Pero la principal razón tal vez de por qué el ajedrez está funcionando muy bien en las cárceles de diversos países y también en centros de reclusión de menores es que es una manera de sublimar, de desahogar esa tendencia a la violencia que todos llevamos dentro en mayor o menor medida. El ajedrez no deja de ser una guerra sin sangre. O sea, desde un punto de vista puramente racional, lo que dice Karpov es impecable. Lo que pasa es que, como Arturo ha podido comprobar en su ya larga e intensa vida, pues el ser humano no encaja, digamos, en las premisas necesarias para que lo que propone Karpov sea posible y nos ahorremos tantos millones de muertos, ¿no? Mi primera experiencia en una cárcel fue en Almería, año 92 creo que fue. Hice un reportaje que se publicó en la última página del País, que tuvo mucho éxito. Estuve el día entero al otro lado de los barrotes conviviendo con los presos, desde el desayuno hasta la cena. Y allí conocía personajes de película o de novela. Eso para ti hubiera sido un vivero de personajes, la gente que había allí. Uno de ellos, José Manuel, hoy está totalmente reinsertado en la sociedad, pero cuando llegó a esa cárcel, que venía de otra, fue clasificado como preso muy peligroso. Y entonces aprendió a jugar al ajedrez y eso lo cambió, lo transfiguró por completo. Con migas de pan hizo piezas de ajedrez, no me acuerdo con qué hizo un tablero, dejó de fumar para poder comprar libros técnicos. De noche, cuando se apagaba la luz, tenía allí una vela y conseguía estudiar ajedrez por la noche, y se convirtió en un modelo de comportamiento para los demás presos. Entonces le dan un permiso de fin de semana. Bastante después me llama el funcionario que llevaba el ajedrez, vuelo a Almería otra vez y le espero en la puerta a las 8 de la mañana. No le esperaba nadie más que yo. Le invito a desayunar y me da dos ideas que luego me han servido para recorrer un montón de cárceles, digamos, con algo interesante que decir, ¿no? Me dijo: el ajedrez nos quita mucha cárcel, porque cada hora que pasamos jugando pasa mucho más rápido que cualquier otra hora. Y durante ese tiempo no estamos pensando en cómo conseguir drogas o en nada negativo, sino en algo, bueno, nos concentramos en lo que tenemos que hacer en el tablero, ¿no? Y una cosa más importante aún, me dijo: Leoncho, yo creo que el ajedrez es muy bueno para todo el mundo, pero para nosotros es ideal, porque nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Claro, esta última frase especialmente no sirve solo para personas que están en la cárcel o que han cometido algún delito. En realidad sirve para cualquier ser humano, ¿no? Eso es algo que deberíamos tener muy en cuenta. Y luego, bueno, con ese bagaje, pues he estado en muchas cárceles de varios países. Por ejemplo, estuve en una que te hubiera encantado estar conmigo, en la cárcel de máxima seguridad más importante de México, el Altiplano, donde estuvo el Chapo Guzmán. Allí estuve 5 días, di 16 conferencias a 900 presos, a grupos de 60, y bueno, allí estaba lo más granado, lo más selecto de los narcotraficantes, asesinos, pandilleros, secuestradores, etc. Y claro,
allí, cada vez que yo me subía al escenario y me aplaudían y bajaba y tenía que volver a subir porque seguían aplaudiendo, yo decía, pero Leoncho, ¿qué estás haciendo? Estás enseñando a estos tipos a asesinar mejor. Porque si les animas a jugar al ajedrez... Pero no, porque luego... Hombre, esta última cárcel es un caso muy extremo. Ahí están gente, no me quiero enrollar, pero si les cuento las cosas que me contaba la psicóloga de la cárcel cuando desayunábamos por la mañana, sobre experiencias suyas con alguno de estos individuos, en fin, ustedes no dormirían, alguno de ustedes no dormiría esta noche. Pero sí puedo decir que los estudios científicos escasos que hay sobre esto y sobre todo las experiencias internacionales ya muy largas, en España sobre todo en Badajoz y Cáceres y ahora también en Burgos, indican que funciona muy bien y creo que entronca con lo que decías tú, Arturo, ¿no? De todas formas, es verdad que yo creo que, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, creo que el jugador de ajedrez bueno es un asesino. O sea, yo lo comprendí perfectamente cuando estábamos en Zúrich viendo jugar a Korchnoi. Sí. Recuerdo a Korchnoi, ese ruso que era historia del ajedrez, frío, ya estaba ya, había tenido 2 ictus, estaba ya completamente fuera de juego, estaba ya con un pie en la tumba, casi los 2 pies en la tumba, ¿no? Ya ni hablaba. Y jugó una partida con un alemán, ¿no? Con un alemán, Ullmann o algo así, no recuerdo el nombre del alemán. Sí. Y era ese viejete demacrado, medio inválido, que la mujer Petra, se llama la mujer, a veces lo llevaba, tal, de pronto se sienta frente al tablero a jugar 2 partidas con el alemán. Y entonces no miró nunca al alemán. El alemán no existía. Miraba solamente las piezas del tablero, no hablaba, estaba así. Y vi el asesino aparecer, tenía ojos, la mirada de asesino. Estaba matando seres humanos a través del tablero, con una frialdad, con una concentración en el acto de matar, en el querer, que me dejó asombrado. Recuerdo que al terminar dijimos, va a morir y lo último que se apagará en su cabeza será el ajedrez. ¿Te acuerdas? Comentamos eso, ¿no? Exacto. Pues eso, ¿no? Eso es, quiero decir, bueno, tú sabes de eso más que yo, pero bueno, pero quiero decir que la palabra asesinato, la palabra exterminación, creo que es Carlsen, ¿no? No, Kasparov. O sea, no quiere vencer, quiere exterminar, quiere matar incluso físicamente al adversario, ¿no? Yo no sé si nuestro amigo invitado de esta noche, no sé si eres un asesino tú también, ¿no? Pero estoy seguro que algo de asesino tienes, ¿no? Si no serías tan bueno. Bueno, quiero decir con esto que el ajedrez tiene un montón de lecturas que ya no tienen que ver ni con el deporte, no tiene que ver ya con la cultura, con el arte, con la vida, con las matemáticas, con todo. Cuando pones el ajedrez en el centro de la vida, te permite entender un montón de... Como aquí, ves, también es un hexágono, que es un octágono, 1, 2, 3, 4, pues un octógono, ¿no? Bueno, sí. Pues cada faceta, ¿no? Y entonces... Eso es lo fascinante. A mí lo que me fascina del ajedrez, digo, uno puede ser un mal jugador de ajedrez como yo y ser un apasionado del ajedrez como también lo soy yo. Me la has vuelto a dejar votando, porque recuerdo alguna entrevista que tú dijiste, en términos puramente políticos, Pedro Sánchez es un asesino. Exacto, es un asesino. Y resulta que Pedro Sánchez, antes de ser presidente, jugaba al ajedrez todas las semanas con su amigo y hoy eurodiputado. No lo sabía y cuando Iván me lo contaste me quedé asombrado. Es verdad, sí. Y fíjate, se ha comido todas las piezas, o sea, todas. No vamos a hablar de eso, o sea, no querían que no vamos a ir por ahí, pero únicamente como un aspecto puramente técnico. Se ha comido todas las piezas, tiene el instinto asesino de jugar de ajedrez. Y Leoncho hoy me ha dicho, yo no lo sabía, que jugaba al ajedrez antes diariamente, lo cual explica muchas cosas de las actitudes de Sánchez. Y con lo cual cerramos el apartado Sánchez. Uno de los personajes más impresionantes de los muchos que he tenido el gran privilegio de conocer en el mundo del ajedrez se llama Vasily Ivanchuk. Es la personificación de un genio más clara que yo he visto, pero no de un genio, o sea, de esa figura más o menos mítica o cómica que tenemos todos de un genio. Alguien sumamente despistado,
que tienes que guiarle casi de la mano porque si no se pierde, pero que produce obras absolutamente inmortales, en este caso partidas de ajedrez bellísimas, profundas, etc. Y, por otro lado, pero enseguida lo conecto, una de las vivencias también inolvidables que yo he vivido con Arturo Pérez Reverte fue desayunar en Mónaco, a pocos metros de Ivánchuk. Y tú escribiste un artículo. Sí. Además, fue una experiencia muy interesante también. Es que te digo que el ajedrez es mucho más que un deporte, un juego. Eso es una chorrada, hay muchas más cosas. Yo estoy desayunando y entra un tipo con una pinta de animal, pero un gañán total. Sin afeitar, en chándal, andando así con los pies. Recuerdo, andaba así, tal, se sienta, tal, se apoya y coge un huevo pasado por agua. Yo estaba como un poco más lejos de ti. Mira el huevo, se lo queda mirando, casca el huevo, le quita uno a uno los trocitos y va poniendo los trocitos de ajedrez, pero los trocitos de cáscara de huevo encima del mantel. Lo mira así, tal, se lo come, moja el pan, mira el pan, se queda así. Y yo me quedé, dije, qué actitud más extraña. Y luego lo vi por la tarde, afeitado, bien jugando. Y me di cuenta, claro, estaba jugando al ajedrez con un huevo pasado por agua. O sea, estaba jugando al ajedrez, o sea, era todo ajedrez. O sea, su vida, su cabeza, sus movimientos era ajedrez. Su manera de moverse era ajedrez. Y me quedé asombrado. Yo ese día fue cuando me asomé de verdad al corazón de un ajedrez. Estaba jugando al ajedrez con el huevo. Estaba el tío. ¿Es así o no es así, maestro? Es así, ¿verdad? Pues eso era. O sea, tengo el privilegio de haber visto a Korchnoi matando y a Ivánchuk jugando con un huevo frito, con un huevo vaso para agua al ajedrez. A ver, Arturo, yo te doy aquí unos ingredientes y tú nos cocinas. Pero no puedes pedirles que sean normales. No puedes pedirles que sean normales. No puedes pedirles. No, por supuesto que no. Es natural. Es natural. Claro, nadie con eso en la cabeza puede ir por la vida como tú eres ajedrecista, como yo, como no es imposible. Es otra manera, es otro plano para ver el mundo. Entonces, claro, acercarte a ese plano con la humildad del que, claro, hay que acercarse para aprender, callado, sin molestar, y mirar por encima del hombro lo que está haciendo, ¿no? Y es fascinante. Ver un ajedrecista en sus movimientos por la vida es fascinante. Y es una de las cosas que le debo al ajedrez. Es que en realidad es imposible que sean normales, según que entendamos por normalidad, ¿no? ¿Alguien que toca el piano 12 horas al día es normal? Normal no es, pero eso no quiere decir que esté loco. Simplemente que se dedica intensamente a su profesión, ¿no? Alguien como Arturo, que tiene todos los días en la cabeza la trama de una novela, o que se está documentando para una, o está pensando cuál va a ser la próxima, o la está escribiendo, o la está promoviendo. ¿Es normal? Normal en términos de lo que dice la Real Academia, de la que por cierto Arturo es miembro, pues normal no es. Pero, en fin, a veces confundimos la locura con la normalidad. Yo puedo decir que si ahora mismo ustedes me enseñan la lista de los 100 mejores del mundo, 100 mejores ajedrecistas del mundo, y le damos a la palabra loco una acepción muy flexible, mucho, no creo que encontrásemos más de 3 a los que pudiéramos decir de alguna manera que están locos. O sea, lo que pasa que, claro, son personas muy distintas de lo normal, eso sí. Fischer sí estaba loco. Tú trataste a Fischer, por desgracia. Bueno, me estás tocando un asunto que me parece de especial. Por eso lo toco. No voy a empezar a hablar de Fischer porque tengo una conferencia que dura 1 hora y solo hablo de Fischer. Pero Fischer tenía un cociente intelectual superior al de Einstein. Y también era un enfermo mental, que probablemente no hubiera desarrollado su enfermedad mental, al menos no de una manera tan grave, si hubiera tenido una infancia equilibrada. Pero su infancia fue muy poco recomendable por razones, bueno, les invito a buscarlo en Google o en mis artículos o en mi libro, pero eso fue así. Entonces, lo que es muy interesante es la estrechísima frontera entre la genialidad y la locura, la enfermedad. Y quien mejor ha definido esto es un psiquiatra islandés que se llama Stephenson, que convivió con Fischer y se hizo amigo suyo incluso, lo cual era muy difícil, en los últimos años de su vida en Islandia. Y Stephenson dice, las personas normales, entre comillas, digamos con una amplia acepción de la palabra normal,
pensamos casi siempre dentro de los límites de una caja. A veces salimos de esa caja, nos volvemos muy creativos, tenemos una idea brillante y volvemos rápidamente a la caja. Los genios salen constantemente de la caja y a veces no son capaces de volver. Y eso es lo que llamamos enfermedad. Ahora, yo te doy unos ingredientes y tú nos cocinas aquí una novela improvisada. Pero te lo voy a poner fácil, porque los ingredientes son potentes. Anatoly Karpov y Garry Kasparov. La mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, no solo en el ajedrez. Si contamos solamente sus 5 duelos por el campeonato del mundo entre el 85 y el 90, sin contar nada más ni antes ni después, creo que son 144 partidas entre sí y el balance favorece a Kasparov por solo 2 puntos. Eso supone más de 500 horas frente a frente en un escenario como este y miles de horas más pensando obsesivamente el uno en el otro durante años, preparando la próxima partida, analizando la última, y todo eso bajo presiones terribles, de todo tipo, no solo económicas, porque, por ejemplo, en el Mundial de Sevilla los premios eran varios millones de euros, sino, bueno, evidentemente deportivas, pero políticas sobre todo, porque Karpov representaba a la vieja guardia comunista en el país más grande del mundo, donde el ajedrez era una pasión nacional equiparable al fútbol en España o en cualquier país de Latinoamérica, por ejemplo, y justo cuando ese país empezaba a caerse a pedazos, finales de los 80. Y Kasparov era el símbolo, el embajador cultural de la perestroika, o sea, del espíritu renovador del presidente Gorbachov. Eso era hace más de 30 años. Pero resulta que ahora, y me estoy saltando un montón de cosas más para no alargarme, ahora Karpov es miembro del Parlamento de Rusia por el partido de Putin, pero se ha manifestado en público contra la invasión de Ucrania, lo que le está costando muy serios problemas en su vida, y Kasparov realmente está amenazado de muerte con claridad desde hace pocos días. Putin lo ha incluido en la lista de terroristas y extremistas. Y para que vean que no estoy exagerando, les contaré algo muy brevemente. Hacia 2012, cuando vivía en Moscú todavía, Kasparov recibe una información muy fidedigna que le dice: los radicales próximos a Putin están pensando en asesinar a uno de los 3 líderes de la oposición más populares, Nemtsov, Navalny o tú. Kasparov toma la decisión quizá más dura de su vida porque su relación con su madre era mucho más intensa que la normal entre una madre y un hijo. Decide dejarle a su madre en Moscú y emigra a Nueva York para proteger su vida. A Nemtsov lo asesinan a tiros cerca del Kremlin 2 años después. A Navalny lo envenenan en 2017 y ya saben qué ha pasado con él hace pocas semanas. Ha muerto, más bien ha sido asesinado en una cárcel del Ártico. Así que, ¿qué novela podemos hacer con esto? Te estaba oyendo y pensando, pues sí, hay una novela, se pueden hacer muchas, pero yo soy un profesional, es mi trabajo hacer eso, contar esas historias. Pues mira, Karpov va a visitar a Kasparov y le dice: mira, me he enterado, me han contado los amigos del Kremlin que te van a matar. Estás sentenciado y bueno, van a mandarte sicarios y morirás de aquí a un mes, estás muerto. Y yo tengo un cáncer y voy a durar un mes, pero no quiero irme sin que antes, sé que me odias, yo a ti te odio toda mi vida, tú a mí también, pero no hay ninguno como nosotros dos. Quiero que juguemos una última partida. Entonces la novela sería La última partida. Y puede llamarse así además, mira, La última partida, ¿no? No está mal, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, les pido que vayan pensando sus preguntas porque enseguida será el turno de ustedes, pero creo que deberíamos terminar con un mensaje mucho más positivo. Todo esto que hemos hablado está bien para películas, para novelas. Hay películas fantásticas de ajedrez, otras malísimas. Una ganó el Oscar a la mejor en habla no inglesa, La Diagonal du Fou. Para mí es la mejor esa, la mejor. Esa es la mejor para mí. Creo que es del 82, 81 por ahí, y está basada en Karpov y Korchnoi, precisamente. Déjame que les cuente el final. Sí, por supuesto. Sí. El final, es que el final me pone la piel. La diagonal de Fou, el Fou es el loco, pero también es en francés el alfil. La diagonal del alfil sería la tarde. Entonces, el final es estos dos de los que hemos estado hablando, ¿no? Son dos actores que interpretan dos personajes inspirados en ellos, aunque no son ellos. Entonces, al final, y sin saber cuál de los dos es mejor. Entonces, al final, en un torneo en el cual va a decidirse eso, uno de ellos, al viejo, que es Michel Piccoli, el actor, le da un infarto y entonces lo llevan al hospital y la partida se interrumpe. Y el final de la película, que me eriza el vello de los brazos, es que él está en el hospital con los dos cubos tal, está el tío así y tal, y de pronto entra el otro y se sienta al lado. Hace así, está como inconsciente, ¿no? Se pone al lado del otro y dice: peón 4, alfil dama. Y el otro está así y dice: caballo 3, alfil rey. Y entonces la cámara se va acercando lentamente al no sé cómo se llama, al sitio donde se ve el pulso y se ve que se va acelerando, y con la voz de los dos se va apagando es un final extraordinario. Es el final que, como narrador que soy, me hubiera gustado poder crearlo yo. Bueno, intentemos, antes de dar paso al público, cerrar esta parte con algo, no sé si será positivo, al menos constructivo, ¿no? Yo empezaba mis conferencias ya desde antes de la pandemia diciendo que en el mundo, por desgracia, cada día hay más gente que piensa menos. Por una serie de razones, entre ellas el mal uso de las redes sociales, la pésima calidad de algunos programas de televisión, incluso emitidos en horario infantil, la desigualdad creciente, etc. La pandemia, me temo que nos ha demostrado que es todavía peor de lo que yo pensaba. Y ahora los maestros de escuela, en general, tienen un problema que les preocupa mucho. El viernes voy precisamente a un congreso de educación innovadora y hablaremos de esto. Que es, ¿qué enseñamos a los niños que estemos seguros de que les va a resultar útil dentro de 10 años? Porque en los últimos 25 años el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años de la historia de la humanidad. Y según los expertos, en los próximos 25 o tal vez en los próximos 10 va a cambiar todavía más rápido. Entonces, ¿qué les vamos a enseñar que dentro de 10 años les resulte útil? Pues una de las cosas que para mí no fallan es enseñarles a pensar. Y el ajedrez enseña a pensar jugando, ¿no? Es una forma de hacer desgraciados a un niño como a cualquier otro. O sea, pensar en este momento es más peligroso que no pensar. Pero no pensar, ¿tú crees que va a hacer un mundo mejor? No, pero hará más feliz a la gente. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, no hay peor compañía que la lucidez. Y más si eres español, doblemente. No, de verdad, no es un abutado. O sea, envidio al que no se da cuenta. Envidio al que está en la playa diciendo que esto es paradisíaco. Lo envidio, de verdad. Envidio esa inocencia, envidio el poder dormir pensando que todo está resuelto, ¿no? Lo envidio, de verdad. Me gustaría tener no la tengo. Entonces, claro, ya lo que es que ya a la edad que tengo me quedan 2 días en la... Pero entonces, ¿tú has tirado la toalla? Hace muchísimo tiempo. Yo ya solo aspiro a morir matando. Es decir, claro, o sea, esto no va a cambiar, Leoncho, no va a cambiar. Y va a ser peor cada vez. Va a ser peor cada vez, es así. Lo que pasa es que puedes tomarlo con dramatismo, ¡ay, qué horror! O decir, bueno, pues lo que hay, pues bueno, pues viviremos. Pues hay amor, sexo, amistad, lealtad, familia, tal, pues aprovechémoslo. Pero vamos a hacer un lugar muy oscuro, Leoncho, muy, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro.
O sea que entonces habría que cambiar el mensaje que yo quiero lanzar. Habría que jugar al ajedrez igual que beber para olvidar. No, para olvidar, no, para soportar. Es analgésico. O sea, yo no hablo de una droga que te impide ver la realidad. Hay que verla porque además es muy interesante ver la realidad. Lo que pasa es que tener mecanismos que te permitan soportar las aspirinas para poder soportar, que no te quite la causa, pero te ayuda a soportar el dolor. Yo creo que el esfuerzo intelectual del ser humano en este siglo, que empezó tan mal y va a seguir mucho peor, es buscar los mecanismos analgésicos que le permitan soportar con dignidad, con coraje, con valor, con amistad, con un montón de cosas, soportar lo que nos viene encima. O lo que os viene encima. Yo me bajo en la próxima. Entonces, bueno, entonces por eso creo que a los chicos en los colegios lo que hay que hacer, lo que habría que hacer, que no se hace, es dotarlos de los mecanismos para soportar, darles analgésicos, cultura, diálogo, lucidez, espíritu crítico, aquello que le permite, pero los estamos haciendo animalitos sumisos. Pero para tener lucidez y espíritu crítico hay que pensar. Ya ves, lo de pensar era una broma, evidentemente, eso era una putada. Bueno. Si les parece bien, las dos primeras preguntas de su lado se las voy a ceder a un personaje muy interesante que tenemos entre nosotros. Creo que les va a interesar como me interesó a mí cuando lo conocí y escribí un reportaje sobre él. Se llama Cristóbal Blanco, es de origen venezolano, maestro internacional de ajedrez, pero sobre todo es neurocirujano, trabaja en el Hospital de Córdoba y ha hecho un estudio científico interesantísimo sobre los cerebros de los ajedrecistas. ¿En qué se diferencian los cerebros de los ajedrecistas de los demás? Y sobre ese estudio está haciendo ahora un documental y por eso está filmando, está grabando este diálogo que he tenido con Arturo y por tanto para completarlo pues le doy la palabra para que pueda hacer un par de preguntas. Cristóbal. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me siento pequeñito porque no quiero pensar y quiero vermelo todo, ¿no? En fin, estoy en una situación bastante comprometida. En primer lugar, con respecto al estudio, lo que demostró es que el ajedrez es el verdadero deporte de la mente, es capaz de modificar estructura del cerebro, que curiosamente tienen que ver con las mismas que coinciden con el Alzheimer. Eso, si se quiere, nos da una cierta sensación, una esperanza, porque hay que ser bastante exhaustivo a la hora de investigar, para mejorar sobre todo la reserva cognitiva, la capacidad de nuestro cerebro de actuar de manera eficiente. Y el ajedrez, como un deporte que puede medir muchas variables de forma totalmente objetiva, lo ha demostrado, por lo tanto los invito a jugar al ajedrez como una terapia muy fidedigna, como lo hacemos para el ejercicio físico, la caminata. Para el cerebro no hay nada tan importante como el ajedrez. Y voy a quedar en dos, voy a copiarme, no he hecho la pregunta, pero voy a hilar con las cosas que ha dicho Leoncho y el maestro Arturo, porque es necesario pensar, pero es verdad que el pensar nos lleva a la satisfacción y a la soledad. Es como que estuviéramos cavando nuestro propio orificio. Pero es necesario porque el cerebro está hecho para conectarse. Y la única forma de conectar el cerebro es pensar. Si no pensamos, nuestro cerebro se va a agotar mucho más rápido. Y por otra parte, necesitamos un mundo mejor. Para mejorar, tenemos que ser pensantes. ¿Y por qué hay que ser pensante? Porque la emoción, el fanatismo, levita sobre estructuras de nuestros cerebros que están hechos para cometer las cosas más atroces posibles. Y por eso es necesario pensar, aunque el mundo nos diga todo lo contrario y que estamos condenados, quizás no es la penúltima generación, no somos los últimos. Hay que ver el mundo para saber que nos faltan millones de años o otras generaciones para mejorar. Por eso es lo importante. Voy a la pregunta, disculpen esto, con el profesor y el maestro Arturo. Gracias por toda tu bondad y lo que nos ha enfocado. Voy al fanatismo. Para ir a una guerra hay que estar de acuerdo no solamente uno o dos, sino muchas personas. Porque dos personas que quieren pelear se ponen de acuerdo. Pero cuando vamos a una guerra hay un afán de fanatismo. Usted que ha sido corresponsal y un poeta, escritor, ¿cómo observa en tierra caliente de cómo una persona va a la guerra en forma de fanatismo, entendiendo que ese fanatismo a nivel cerebral nos debilita de la misma manera que somos capaces de un juego Atlético Madrid-Real Madrid convertir todo un desastre después de un juego, ¿no? El cerebro ahí funciona de manera emocional e irracional.
¿por qué el fanatismo en la guerra? ¿Qué pasa en la guerra de que una gente es capaz de ir sin pensar? ¿Cómo lo ha visto usted en su experiencia? Yo lo que he visto ha sido fanáticos capaces de mover a multitudes, que es distinto. Es decir, cuando en una guerra hay 1000 individuos haciendo atrocidades, no son 1000 fanáticos. Hay 1, 2, 3, 8, 10, 20 fanáticos que han creado esa situación. O sea, hay un viejo dicho que es: tú juntas a un malvado con 1000 tontos y tienes 1001 malvados. Pues tú juntas un fanático con 1000 tontos y tienes 1001 fanáticos. Entonces, claro, en una sociedad poco culta, con pocos mecanismos defensivos intelectuales, fácil de manipular mediáticamente o discurso o primitivo o lo que sea, es muy fácil arrastrar, ¿no? Entonces el fanático real no es verdad. La gente lucha porque no tiene más remedio, porque le han obligado, porque van los compañeros, pues si no luchas te pegan un tiro, pero el que lucha por la causa de verdad es muy poquito, muy poquito, muy poquito. Son muy pocos paradójicamente son muy pocos los fanáticos. Uno ve las redes sociales y ve que hay fanáticos y sectarios. Lo menos falta la gente, lo que está haciendo es, se está mimetizando, se está haciendo grata a aquellos que cree que son tendencias. Entonces, solamente hay un mecanismo, que es cultura. A más cultura en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido pijo de la palabra, a más conocimiento, a más cultura, a más desarrollo intelectual, a más mecanismos defensivos, a más memoria, a más conocimiento de todo, uno se defiende. Me dice: no, mira, no me cuentes historias, no me cuentes. Pero claro, el problema está en que vamos hacia una sociedad cada vez más despojada de esos mecanismos defensivos. Los niños están siendo educados en una especie de papilla que no vale para nada, que es puramente fachada, pero nada tiene que ver con el pensamiento real. Entonces, claro, estamos creando generaciones en manos de fanáticos, de oportunistas y sinvergüenzas. Entonces, claro, yo soy pesimista en eso. No es que el mundo sea fanático, no es que todo el mundo vote a Vox o vote a Podemos, no, es que los 4 o 5 fanáticos o sinvergüenzas o oportunistas están manipulando de una manera cada vez más fácil a la gente que no tiene referencias sólidas. Así entiendo yo los fanatismos. O sea, no hay tanto fanático como parece, lo que hay es mucho idiota. ¿Comprendes? Esa es la... Lee mucho y luego juégatela. Luego juégatela. O sea, llénate la mochila de conocimiento. O sea, cuando yo llego a mi primera guerra, que es la guerra de Chipre en el año 74, yo veo que está por la calle Copier los paquistas turcos y veo que están los hombres llorando y las mujeres abrazándolos. Yo estoy viendo a Héctor y Andrómaca porque los he leído en la Ilíada. Cuando yo cada vez que he ido por la vida he visto algo, lo había leído antes. El haber leído antes me ha permitido comprender. Si no, la vida esa me habría arrastrado en un marasmo de caos y de sangre y de violencia y de sexo y de muchas cosas más. El haber leído mucho, el seguir leyendo mucho durante toda mi vida me ha permitido proyectar en cada cosa, en cada horror, en cada felicidad, en cada amistad, en cada amor, en cada odio, proyectar lecturas. Es decir, yo iba preparado, mis padres me prepararon, la vida me preparó y yo me preparé. Entonces, y con eso salí al mundo. Pero claro, sin esa mochila habría sido un Arturo muy difícil. Quizás no estaría aquí ahora, estaría, pues no sé, habría terminado en un burdel de Bangkok o en una, yo qué sé, en cualquier lado, no lo sé. Los libros, no es que me salvaron, los libros me dieron la solidez sobre la que después apoyé toda mi vida. Y después me la jugué, claro, hay que tener el valor de decir, vale, pues salgo del confort y voy allí a ver qué pasa. Me van a pegar, me van a tal, o sea, a ver qué ocurre, ¿no? Esa combinación, entonces por eso he dicho, lee mucho y luego, si tienes coraje, si tienes ambición de ver lo que es la vida, sal a jugártela. Eso es el consejo que daría. Para las preguntas del público les pido muchísima concreción. Y que sean preguntas. Que sean preguntas porque tenemos poco tiempo. Por favor, ¿quién es el primero o primera? Buenas noches, lo he pasado muy bien y espero seguir pasándolo. Yo soy monitor de ajedrez en el Club de Jubilados Enrocados de la Puerta de la Villa de aquí de La Roda. Y llevamos 5 años, empezamos con 14 jugadores y ahora estamos más de 60. Más que una pregunta, es una reflexión y va dirigida a Arturo.
Lo que dices de la maldad, la criminalidad del jugador de ajedrez, ese instinto asesino y tal, yo ciertamente empiezo cuando alguien va a jugar al ajedrez, primero les digo que por qué, cuál es su motivación para jugar al ajedrez. Y verdaderamente es muy emotivo la experiencia que he tenido con la gente, muy emotivo positivamente. Pues porque quiero jugar con mis nietos, quiero aprender a jugar al ajedrez para jugar con mis nietos, quiero aprender a jugar al ajedrez. Esto es una persona de 90 años, porque me han dicho que, que jugando al ajedrez se previene el Alzheimer con 90 años. Es que hablamos de dos tipos de jugadores distintos. Claro. Este señor se mueve en otro terreno. Eso es así, por supuesto, y además es útil y buenísimo. Naturalmente no todos son asesinos, pero hablábamos de un tipo de ajedrez profesional, instintivo, que está en el carácter, que sí tiene que ver con asesinato. No todos los jugadores de ajedrez son asesinos, pero los jugadores de élite suelen ser asesinos. No, además, no, efectivamente. Otro día les contaré por qué hay motivos de sobra para decir que una de las virtudes de los mejores jugadores de la historia es su instinto asesino en términos puramente deportivos. Esto lo digo muy en serio. Y también digo muy en serio para apoyar lo que usted nos está contando. Lo último que ha dicho está respaldado científicamente. Hay, por ejemplo, un estudio del Instituto Albert Einstein de Nueva York que duró 21 años estudiando a centenares de personas mayores, donde compararon el ajedrez con otras muchísimas actividades físicas, mentales, etcétera, y el ajedrez fue la que más probabilidades dio de retrasar el envejecimiento cerebral. O sea que lo que usted dice está probado. Otro adulto que vino a aprender al ajedrez me dijo que su motivación era porque había tenido un ictus y el neurólogo le había recetado que jugara al ajedrez. Entonces... Respondido. De acuerdo con usted completamente, pero son dos planos diferentes de los que estábamos. Y es un plano tan importante o más que el otro, evidentemente, ¿no? Sí, agradecemos mucho su testimonio porque nos da un ángulo... La utilidad social, sin duda, incluso es más valiosa que la otra, porque el otro, al fin y al cabo, son profesionales que hacen un trabajo, ¿no? Pero esto es una utilidad social que va mucho más allá. Lo que estos profesionales permiten que el ajedrez sea un fenómeno mundial y es lo que hace que se pueda cobijar un montón de aprendizajes y de cobijos claro, lo que yo apunto es que el ajedrez es algo más que la competición de alto nivel. Sin duda. Leoncho, leo mucho tus artículos en El País, de hecho estoy suscrito al País por ti. Gracias. Aprendan todos. Y bueno, hemos visto algún vídeo en el grupo de aprendizaje. Y bueno, es cierto que hablas mucho y eres un súper experto en educación infantil, hablar de los presos en las cárceles, pero ¿y las personas mayores? Estoy hablando del rango de entre 60 y 90. Nosotros tenemos jugadores en el grupo de 60 y también de 90. La forma de aprender ajedrez esta gente, la forma de practicarlo, el objetivo que persiguen jugando al ajedrez, no sé, parece que está un poco perdido, que no se habla mucho de nosotros, la gente mayor, como jugadores de ajedrez. Bueno, tiene usted toda la razón y además un testimonio como el suyo para mí es tan valioso como los estudios científicos, porque usted lo ve todos los días. Y además la ciencia respalda lo que usted está viendo todos los días, así que agradecemos especialmente su testimonio. Pues está invitado a visitarnos. Pues... Me comprometo a hacerlo la próxima vez que venga a la rueda, de verdad. Muchas gracias. Más preguntas, por favor, muy concretas. Sí, adelante. La pregunta para Arturo. Un gran jugador de ajedrez es capaz de jugar varias partidas simultáneamente y hacerlo bien. ¿Tú normalmente escribes varias novelas simultáneamente?
Es buena pregunta en este contexto. No puedo, porque una novela para mí es como una partida de ajedrez, pero una partida de ajedrez de las serias, de las grandes, de las importantísimas, de las que se juega uno la vida y el prestigio. Una novela para mí requiere, yo vivo, yo escribo porque escribiendo me amueblo el mundo a mi manera. Yo he vivido una vida determinada. Bueno, entonces hay cosas, por ejemplo, que ya no puedo hacer. Ya no puedo levantar una chica guapa de 20 años, puedo levantar una de 60, pero de 20 años no. No puedo matar a alguien, torturar a un enemigo, no puedo vengar, puedo hacer cosas que ya no puedo hacer, ¿no? O que no he hecho nunca. Entonces, una novela me permite hacer cosas que nunca hice o repetir cosas que hice y ya no puedo hacer. Una novela me permite vivir durante año y medio en un mundo, leyendo, viajando, imaginando. Vivo sumergido en un territorio que me gusta, me amueblo el mundo a mi gusto. Entonces, eso es tan intenso, tan necesario, tan satisfactorio que lo que quiero es, lo que me da pena es terminar una novela, porque entonces tengo que empezar otra. Entonces no podía hacer dos a la vez, no podía estar entrando y saliendo de dos cajas, como decía Leoncho. Necesito apurar el contenido de la caja hasta el final. Por eso, para mí, eso requiere una concentración. Yo duermo, como, vivo, me acuesto por la noche pensando en lo que voy a hacer al día siguiente con la novela. Viajo pensando en si esto me vale, si aquella comida, esa música, ese sonido, esa persona que pasa, esa voz, esa conversación. Lo he hecho todo al zurrón. Soy un cazador. Antes cazaba informaciones, noticias, imágenes de guerra o lo que fuera, y ahora cazo cosas para mis novelas. Entonces, esta me exige tanta concentración que no podría llevar dos a la vez. De hecho, cuando una novela he visto que no funcionaba, la he dejado aparte y he escrito otra. Antes de dar paso al alcalde de La Roda para que vaya cerrando el acto, ¿alguna pregunta más? Aquí tenemos una. A los dos, ¿cuál es la partida de ajedrez más difícil que habéis jugado? Decirle a mi padre que mi vida era el ajedrez, porque él tenía una pequeña empresa de distribución de leche, productos lácteos, etcétera, y evidentemente su plan era que yo le sucediera, y de hecho yo trabajaba con él y aprendí el oficio. Pero eso que ha dicho Arturo, además de estar bien formado, de pronto decides saltar a la piscina sin saber muy bien si hay agua o no, pues yo decidí que iba a saltar. Y entonces decidí dedicarme al ajedrez y afortunadamente salió muy bien, y eso me produjo luego una duda que todavía me corroe con mi hijo, porque mi hijo en un momento dado tenía que decidir qué carrera universitaria estudiar, y entonces era un apasionado de la historia, pero su propio profesor de historia le decía que no estudiase la carrera de historia porque eso no le iba a dar de comer. Así que él decidió estudiar empresariales y economía y le ha ido muy bien, pero siempre me quedará la duda de si yo no tendría que haber presionado más para que estudiase historia y hiciese como hice yo, escuchar la voz de la pasión, ¿no? La pasión es el mejor motor de la vida. Quizá la más difícil que he jugado yo fue en la Guerra Civil de Nicaragua, convencer a un soldado nicaragüense, un somocista, de que no me matara. Y convencerlo sin hablar, sin palabras, con actitud, aplicando los conocimientos adquiridos en muchos años anteriores. Bueno, quizá fue el momento más... habían matado a un compañero el día anterior en el mismo sitio, y ese día pensé que me tocaba a mí, pararon mi coche, iba con un fotógrafo, pero con un chofer nicaragüense, dijo, parque el carro y contra el muro, hijo de puta, me pusieron contra el muro, entonces el tipo me daba con la bocacha del fusil un Galil, y nunca se olvidaron en la vida el modelo, un Galil israelí, me daba con ella en la cabeza, ¿no? Y dije, me va a matar como ha matado ayer a este. Entonces,
conseguir, sin hablar, sin palabras, sin humillarme, porque era peor también, conseguir que no me matara, o mejor dicho, evitar que me matara, fue mi partida de ajedrez más importante. Y recuerdo además, se lo conté a un periodista en una entrevista, que después lo veía y digo, es verdad, no me acordaba de eso. Cuando pensé que me iba a tirar, que me iba a disparar, ¿no? Yo veía que el chofer estaba llorando. Decía, bueno, si este queda aquí y llora, esto está muy mal. Entonces, estaba apoyado en el muro así. Entonces dije, cuando me dispare, que de cosas tan tontas tiene el ajedrez de la vida. Voy a golpear con la frente el muro y me voy a hacerme daño. Entonces apoyé, tenéis mi honor de que es verdad, apoyé mi cabeza en el muro así, esperando que el hijo de puta del regalís me disparara. Pero no lo hizo. No lo hizo porque mi actitud, mi manera de estar, no sé, algo lo convencía que no lo hiciera. Pues esa fue quizá la partida de ajedrez más difícil que jugué en mi vida. Arturo, permíteme que mientras el alcalde va subiendo al escenario te diga algo muy egoísta por mi parte, pero estoy convencido de que cantidad de gente aquí piensa lo mismo que estoy pensando yo ahora. No te jubiles nunca. A gente como nosotros, y te incluyo en el paquete, no nos jubilamos nosotros, nos jubila la vida. Nos jubila la vida. Nosotros nos jubila la vida. Bueno. Y hay que comprender el momento en el cual eso ocurre. Esperemos que sea tarde. Esperemos que sea tarde. Muy buenas noches. La verdad, Andrés, Julián, Asun, el día que nos juntamos para ver que se organizaba con motivo del 50 aniversario, y me planteéis las ideas. Nunca pensé que pudiéramos empezar de una forma tan maravillosa. Un auditorio con mucha gente que viene a aprender, a disfrutar una fiesta, este 50 aniversario, que merece la pena. Lo he hecho una y otra vez. Esto, Andrés, es una forma de devolverte a ti el cariño que has depositado en nuestro pueblo durante tanto tiempo. 50 años al frente de un torneo, 50 años enseñando a competir, a jugar, a disfrutar. Es este silencio de como te duele tu pueblo, el cariño que tú has mostrado durante tanto tiempo. A las personas buenas les pasan cosas buenas y tú mereces que te pase todo bueno que el acto como este te está pasando. Enhorabuena. Gracias, Arturo, Eduardo, Leoncho. Gracias una y mil veces por venir hoy, por regalarnos lo más precioso que tenemos en la vida, es el tiempo. Hay veces que queremos que sea en dinero, pero no, el tiempo es lo más valioso. Bueno, hoy nos había regalado un tiempo que ha pasado volando. Eso es la mejor manera de agradecerlo con el aplauso que le pido al público para vosotros tres.
y utilizando para terminar ese título la novela improvisada por Arturo, que decía la última partida. Yo lo completo con este Antonio diciendo no quedan muchas más partidas por jugar. Andrés, Antonio de Ajedrez, larga vida. Gracias. Ya está. Muchas gracias, alcalde, por esas palabras tan verdaderamente emocionantes. Gracias de verdad. Ahora, para cerrar el acto, pido por favor que vuelvan al escenario el gran maestro Iturrizaga y Andrés también, que junto al concejal de Deportes, Javier Escribá, son los encargados de cerrar el acto, y el alcalde, por supuesto.